Quería primero mostrarles la agenda de lo que nos va a ocupar en esta mañana. La bienvenida, me voy a presentar, para los que no me conocen, soy Enrique Mordeschi, director de INCO. Después vamos a tener una presentación interactiva entre Juan Jackson y Gerardo Pereira, de unos 20 minutos, 25 minutos. ¿Por qué interactiva? Porque en el público tenemos gente muy técnica y tenemos gente menos técnica, más gerencial. Y queremos que ambos se lleven información relevante. Entonces, Gerardo va a ser el más técnico y Juan va a ser el que va a dar un panorama más conceptual. Por eso va a ser interactiva, va a ser un diálogo sobre lo que vamos a estar viendo, cubriendo esas dos áreas. Después vamos a tener una demostración en vivo, live, que la van a ver funcionando en base a datos que ustedes mismos van a proporcionar o datos que tenemos ya de ustedes, que va a demorar aproximadamente 35 minutos. La va a hacer Francisco Bergeret, que es este joven que está aquí, con el apoyo de Juan Jackson. Y después vamos a tener un cierre y las preguntas que ustedes consideren relevantes. ¿Por qué pensamos que este tema es un tema importante para todas las organizaciones de TI? Desde que hemos estado con este tema ya hace prácticamente un año, vamos a distintas instalaciones de TI, desde pequeñas empresas hasta las empresas más grandes. Todos tienen problemas de integración. Todos tienen un mix de aplicativos, legacy, aplicativos modernos, aplicativos de industria, aplicativos desarrollados in-house, aplicativos comprados a terceros, y todos necesitan que esos aplicativos estén integrados de una forma robusta, de una forma auditable, de una forma mantenible. Y la verdad que no está sucediendo así. No está sucediendo así. O sea, las aplicaciones las organizaciones, desarrollan las aplicaciones con la lógica del negocio y además la lógica de integración, que está codificada dentro de la aplicación y cada aplicación se comunica con las otras punto a punto. Esta foto es de Broadway, Nueva York, a principios del siglo XX, en 1900, por ahí. Fue previo a la existencia de las centrales conmutadoras telefónicas. La forma en que una empresa se podía comunicar con otra era tirando un cable. Esto es punto a punto. Todas estaban comunicadas con todas mediante un cable individual. Era imposible, o sea, no escalaba, y aparte, desde el punto de vista del mantenimiento y demás, era imposible. Cuando aparecieron las centrales conmutadoras, cada empresa, cada usuario abonado, etc., se comunicaba a la central y ahí discaba o directamente hablaba con la operadora, ¿no? Esto es lo que está pasando cuando no tenemos una integración de aplicativos con una plataforma de integración. Cada aplicación se comunica con la otra punto a punto. Como que falta algo que haga de la central de conmutación, o por lo menos a mi nivel, que no soy técnico, lo veo conceptualmente así. Por eso quería mostrarles esta foto como un preludio a lo que va a ser la presentación del producto. Otra vez, muchas gracias por su tiempo, espero que se lleven información relevante para sus trabajos y sus instalaciones, y estamos a las órdenes. Gracias. Juan. Gracias, Enrique. Buenas a todos, muchos amigos en la presentación. ¿Cómo les va? Un comentario que quería hacer sobre lo que mostraba Enrique de los cables. El otro día leí una nota de que en Nueva York, en esa época, en la época de los cables de Enrique, era mucho más ruidoso. Uno iba a Times Square, ¿alguien fue a Times Square o no? Vieron que está, es un lugar súper concurrido, lleno de gente a toda hora, lo que fuera. Times Square era mucho más ruidosa en esa época, entre otras cosas porque como no había semáforos, el tránsito se dirigía a puro pitido de policía. Entonces estaban los policías, los carros, los animales, había perros, había todo, como anécdota. Bien, ¿qué es eso que está ahí, Pablo? ¿Lo reconoces? La Torre de Babel.
La Torre de Babel es un cuadro conocido por un pintor importante. ¿Por qué elegimos la Torre de Babel como metáfora para comenzar a hablar de Integration Bus? Porque la Torre de Babel es un intento del hombre de acercarse a Dios, es una torre muy alta que llega al cielo, ¿no? Entonces, como a Dios vieron que a Dios no le gusta ni que le coman la fruta del árbol prohibido, ni que le lleguen al cielo vía Torre de Babel, a Dios no le gustan esas cosas. Entonces, ¿qué hace Dios? La complica. La mejor forma de complicar, lograr los objetivos empresariales es evitar la comunicación entre las partes. Hoy aplicaciones, personas, lo que fuera. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la estrategia de Dios? Y a partir de la cual se justifica el tema de por qué existen diferentes idiomas, porque los hombres que descienden de toda la edad hablan diferentes idiomas. Es un tema teológico que mi madre lo sabe buenísimo, pero yo no lo conozco mucho. Voy a darles a cada grupo de personas un idioma diferente para hablar de manera que no se puedan comunicar, porque la mejor forma de evitar que una empresa tenga éxito es cortar la comunicación entre los que son responsables de llevar adelante la empresa. Entonces, hay grupos diferentes y todos hablan diferente idioma. No se pueden comunicar. La Torre de Babel, que es aspiración del hombre llegar a Dios, queda en la nada, queda como una empresa inconclusa, ¿sí? Esa es la idea. Y yo creo que es una metáfora de lo que nos pasa y de cómo solucionarlo. Nos pasa que tenemos un problema de integración, que tenemos un problema de comunicación, no solo entre aplicaciones hechas por unos o hechas por otros que hablan diferentes lenguajes o lo que fuera, sino que tenemos un problema temporal. El problema de nuestras aplicaciones a veces tiene que ver con el tiempo. Algunas de las aplicaciones que usamos y son fundamentales para que la empresa funcione, fueron desarrolladas y están recontra hardcodeadas desde hace 20, 30, 40 años. Y eso es uno de los problemas que tenemos. No solo las aplicaciones que deben hablar entre sí, sino el tiempo que pasó entre que una aplicación se puso en producción, dio unos resultados y hoy tenemos un nuevo set de aplicaciones, una nueva generación de aplicaciones que tiene que hablar con la otra no la podemos desenchufar. ¿Sí? Gracias. Esto lo podemos traducir al mundo de las tecnologías de conectividad que usamos hoy, ¿no? Es decir, los diferentes idiomas al problema de las bases de datos, de la selección de bases de datos, aplicaciones, REST, etcétera, el mundo SOAP, todo lo que ya conocemos. Adelante. Entonces, ¿cuál es el desafío? Decíamos, el desafío de las organizaciones a nivel de cómo comunicar las partes y cómo comunicar los tiempos es la integración. Adelante, Cristian. Les voy a hablar por acá porque estamos teniendo un problemita con el micrófono, pero si no, seguimos así. Si me escuchan del fondo. Ok, perfecto. Bueno, en definitiva lo que tratamos de buscar acá es bajar un poco a tierra cuáles fueron los desafíos que nosotros vemos en todas las organizaciones. Muchas veces cuando los vamos a visitar a ustedes, vemos determinadas características en cuanto a la integración y cuáles son ¿Ahí? Ok. Y vemos algunas características que pueden llegar a ser singulares. Minimizar el time to market es una constante que vemos en todas vuestras organizaciones. Básicamente surgen nuevos requerimientos ante una necesidad nueva de negocio, quizás alguna nueva compañía, nuevas tecnologías, nuevos protocolos de comunicación, y todas esas nuevas tecnologías me generan una demanda a mi backend, a la infra o a los sistemas que ya tenemos en nuestra organización. Y muchas veces las tecnologías que estamos utilizando no se adecúan o no nos facilitan la tarea de agregar nuevas tecnologías o de agregar nuevas conexiones. Es en ese sentido que nosotros vemos una necesidad imperiosa de contar con una solución que me permita minimizar el tiempo de nuevos requerimientos. Entonces, como comentaba recién Enrique en la presentación, y eso lo vemos también como una constante, el punto a punto. Tenemos una nueva tecnología, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a nuestro backend, a nuestro sistema, y ahí específicamente desarrollamos el conector específico para la nueva tecnología que queremos conectar. ¿Qué termina pasando? Que contamos con una clase, supongamos, o con un componente con múltiples responsabilidades. Tenemos, por ejemplo, componentes que se integran directamente a una interfaz y ese código se empieza a completar y lo que termina llamándose el spaghetti code. ¿Qué significa eso? Básicamente tener varias responsabilidades dentro de una misma clase. ¿Qué me genera a mí, en definitiva, todo esto? La dificultad de mantenimiento. Ante un cambio, eso me genera rigidez en el código que nosotros estamos generando, lo cual nos quita un poco de flexibilidad y eficiencia a la hora de nuevos requerimientos. Confiabilidad. Esto es algo básico
que a todos ustedes les debe pasar cada vez que adquieran una nueva solución. Estamos un poco temerosos a que realmente la tecnología tenga la madurez necesaria como para comportarse de forma confiable y disponible en los momentos, por ejemplo, de uso extremo de la aplicación. O incluso que la aplicación nos dé herramientas para nosotros poder hacer una administración sencilla. Y eso es uno de los grandes puntos que vamos a comentar a continuación. Y esto sí es algo que nosotros hemos visto en el roadmap de muchas de las organizaciones, que es lograr que nuestras aplicaciones sean elementos consumibles. ¿Qué significa esto? Que nuestras aplicaciones sean utilizadas por otros quizás proveedores o a nivel interno como un mecanismo para desarrollar otras aplicaciones. Entonces, la capacidad que nos puede llegar a dar una solución de exponer nuestras aplicaciones testeadas y que puedan llegar a ser verificadas es un elemento que nos parece central. Y bueno, el desafío subyacente, o sea, de todos estos desafíos que recién estuvimos viendo, ¿cuál es el que nosotros en definitiva identificamos como causa raíz? En definitiva es la integración, la capacidad de mediación, como recién veíamos en el cuento de Babel. Distintos idiomas, distintos lenguajes, distintas formas de construir, pero la incapacidad de comunicarse entre ellos, la incapacidad de lograr un producto con calidad y que nos permita lograr el objetivo. Hola, ahora sí tengo. Yo tengo un regalito para hacerte, y que es el regalito que además tienen todos ustedes adentro de la bolsa, tienen que haberlo recibido, si alguien no lo recibió, por favor reclámelo. Y tengo un regalito para hacerte, que a nosotros nos pareció la mejor metáfora, cuando pensamos que le regalamos a la gente que vaya al evento, nos pareció la mejor metáfora de lo que es el mundo de la integración. Porque es una cosa tonta, pero simple, pero muy interesante, que es un conector. No sé si han usado alguno de estos, yo tengo uno en casa y lo uso bastante, previo al evento, digamos. Entonces, esto es un conector, es un enchufe, porque vamos a decir las cosas como son. Yo no tengo mucha uña, ¿me podés dar una mano? Ya te lo entrego y te lo regalo. Vale, gracias. Es un enchufe, básicamente lo que hace es conecta vía switch el iPhone 4 con el iPhone 5, con el iPhone 6, me sirve para cargar el celular, etc. Y esta es una buena metáfora de lo que es Integration Bus, es conectar el pasado con el presente, diferentes aplicaciones, diferentes necesidades para el uso diario, ¿no? Acá estamos hablando de una herramienta corporativa, y como ven acá tienen un switchcito. Y la idea es esa, múltiples conectores para múltiples realidades y múltiples usos. Acá está entregado el regalo, guardate en el bolsillo. Bueno, entonces en definitiva, ¿cuál es el desafío integración? ¿Cómo logramos la integración? A través de un patrón de arquitectura que se llama Enterprise Service Bus. ¿Qué es un Enterprise Service Bus? Es efectivamente un canal de comunicación que me permite de forma sencilla comunicar distintos tipos de tecnología. Básicamente lo que hace es mediar entre distintos tipos de tecnología. Y me genera algo que dentro de los patrones de arquitectura es muy útil, que es la capacidad de anonimidad entre quien suscribe y quien publica. Supongamos un caso específico. Yo tengo una base de datos y necesito de alguna forma que sea consumido. Tengo una lista de clientes. De alguna forma esa base de datos tiene que exponer la información. Si nosotros fuéramos a desarrollar específicamente el conector con esa base para comunicarlo, supongamos, para una aplicación móvil, lo podríamos hacer sin problema. ¿Qué pasa si lo necesitamos comunicar, por ejemplo, con una página web? Se nos empezaría a complicar un poco más el desarrollo. Entonces, esa anonimidad de quién suscribe y quién publica me la da el bus. Y me la da de una forma muy sencilla, dentro de otras funcionalidades que vamos a ver un poco a continuación. Y bueno, dentro de las tecnologías, nosotros en INCO, dentro de las tecnologías que hemos analizado, nos parece que IBM Integration Bus es la mejor solución del mercado. Lo decimos en base a un análisis, ahora vamos a ir viendo algunas de las funcionalidades básicas que nos hace pensar que Integration Bus es la mejor solución. El punto número 1 es la madurez, que era un poco lo que veíamos en la confiabilidad cuando estamos adquiriendo una nueva tecnología. Lo vamos a ver específicamente en qué funcionalidades Integration Bus nos da para estar seguros de que esa tecnología va a funcionar en los momentos de estrés. Integration Bus también es una solución que es muy amigable. Ustedes la van a ver dentro de lo que es amigable. Estamos hablando de conceptos muy a bajo nivel, o sea, todos los puntos que vamos a ver pueden llegar a ser tenidos en cuenta para alguien que desarrolla la funcionalidad que tiene, cuánto tiempo tenemos que invertir para desarrollar lo que Integration Bus nos está ofreciendo. En definitiva, Integration Bus
También, por ejemplo, dentro del análisis que hicimos, por ejemplo, anualmente libera unos reportes de performance, en definitiva, para darnos a nosotros la tranquilidad de que consume menos runtime de procesamiento, que el sistema es más amigable y por eso vamos a lograr mejores rendimientos en cuanto a la administración o a la operación misma del sistema. Esos son algunos básicos, y obviamente la cartera de clientes, que obviamente en un producto de IBM no podemos dejar de lado la cartera de clientes a nivel internacional. Bueno, y esto es un poco entonces qué es lo que hace un Enterprise Service Bus, pero específicamente Integration Bus, que era un poco lo que veíamos, ese desarrollo punto a punto que me genera el Spaghetti Code, que es una mala práctica de programación y demás, lo que nos termina generando es esa capacidad de mantenimiento baja. Entonces Integration Bus lo que nos da es la capacidad de isolar las distintas fuentes de datos en un bus de integración y interconectarlas entre ellas. Esta básicamente es el macro de Integration Bus. Nosotros ahora vamos a ver a nivel genérico cada uno de esos puntos. Y un poco, ¿qué es lo que me permite Integration Bus? Conectar distintas tecnologías, distintos protocolos de comunicación, fuentes de datos, distintos protocolos que nos permitan acceder de tiempo y forma a la información o que nos permitan integrar nuestra estructura actual con distintos sistemas. Cuando comentamos un poco el caso del desarrollo punto a punto, algunas organizaciones lo que nos han comentado es yo podría desarrollar ese conector específico. El tema es que el desarrollador ya no está más o el desarrollador ya quiere, como diríamos en programación, meter mano a ese código porque es una enredadera y es muy difícil de que un cambio o una nueva funcionalidad nos impacte en el proceso futuro. Hay un comentario que yo le hacía ayer a Gerardo, que una frase que leí que está bien interesante, que dice: el espagueti es muy rico cuando está presentado sobre un plato de comida, pero es terrible cuando es una cuestión de integraciones. Y cuando hablamos de aplicaciones, el hardcodear las relaciones entre aplicaciones punto a punto puede ser un problema gravísimo. De hecho, Integration Bus lo que hace es poner una capa en el medio justamente para liberarnos de ese hardcodeo, para liberar la dependencia del conocimiento de ese viejo lenguaje de programación, o independizarnos de la persona que se jubiló, porque hoy en día ya tenemos jubilados de la época en que se comenzaron a hacer aplicaciones que se siguen usando todavía. ¿Por qué? Porque la empresa no entiende que haya necesidad de cambiarlas, y la organización la sigue consumiendo, punto, se acabó. Bueno, y el mayor diferencial que nosotros tenemos en Integration Bus es la capacidad de hacer esta conexión, esta mediación a través de un diseño visual. Nosotros cada una de esas cajitas vamos a ir haciendo drag and drop, lo vamos a ir en la demo que Francisco va a estar realizando, y cada una de esas cajitas tiene inteligencia embebida. A nosotros, dentro de la organización, ¿qué nos da esto? Si somos del área gerencial, lo que nos da es la seguridad de estar trabajando con cada una de esas cajitas, inteligencia embebida, inteligencia desarrollo que siguió procesos de calidad y que nos da la seguridad que esa interconexión va a ser de forma sencilla. Integration Bus lo que nos da es, cada una de esas cajas tiene parámetros específicos, comportamiento reusable, y luego nos da la capacidad, en la necesidad que nosotros lo necesitemos, de desarrollar específicamente. Y nos da varias modalidades en ese sentido. Entonces, este es el esquema principal que nosotros queremos que ustedes se lleven de Integration Bus, es mapeo visual de mensajes. En cada uno de esos mensajes nosotros tenemos cada cajita que va a ser un tipo de transformación o de actividad específica. Y en ese sentido, ustedes capaz que se estarán preguntando, bueno, pero esto ¿cómo me afecta a mi negocio? Entonces, nosotros acá lo que podemos ver de alguna forma es, identifíquense con alguno de esos segmentos y ustedes van a poder ver cómo hoy en día todas esas tecnologías utilizan protocolos distintos de comunicación, formas distintas de manejar los datos. Entonces, hay un sinfín de cantidad de protocolos y que utilizando Integration Bus lo que nos habilita es tener la flexibilidad de que si estamos usando alguno de ellos, podemos hacer conexiones de forma muy eficiente. Bueno, este es el macro también a nivel de los conectores, que era un poco lo que decimos. Esto es un poco lo que hablamos con Juan. Esto es plata en el banco. Ustedes dirán, bueno, pero yo no tengo muchos de, supongamos, Cibel, no tengo SAP, no uso GD Edwards. ¿Qué es lo que nos da Integration Bus? Es la capacidad de disponer de todos estos conectores fuera de la caja. Todos esos conectores fuera de la caja es, como decíamos recién, inteligencia embebida dentro de la solución y nosotros haciendo
arrastro y suelto dentro de la solución web service en distintas modalidades, tanto SOAP como REST. E incluso tenemos ahí, el puntero no va a mostrar, pero si siguen la línea, ahí donde dice Java Compute. Ese Java Compute, ¿qué significa? Es adicionar comportamiento o inteligencia a la base que ya nos da Integration Bus. Integration Bus nos provee determinados nodos y si nosotros necesitamos o requerimos de desarrollos con un poco más de inteligencia, Integration Bus nos da la posibilidad de o bien desarrollar en Java, en .NET o supongamos en PHP o en ISQL, que es un lenguaje propio de IBM. En general, cuando IBM nos ayuda a ejecutar proyectos, lo hace usando ISQL, pero si ustedes tienen un buen programador Java, unos buenos programadores Java, .NET o lo que fuera, pueden reciclar ese conocimiento. Una cosa importante para decir acá es, la herramienta es súper visual, lo van a ver en la demo, el approach es near zero touch, ¿sí? Es decir, porque si no el mensaje es, no, esto es facilísimo y no sabes, movés la cajita y te hace todo lo que vos estás pensando en este momento. Y eso no es verdad. Básicamente lo que es un approach muy visual, muy GUI, muy de mover cajitas. Adentro de las cajitas hay que configurar cosas y puede ser que una configuración implique codificar, es decir, meter código, SQL, Java, lo que fuera, .NET. Y puede ser que una cajita simplemente deba uno setear algunos parámetros específicos, ¿sí? Pero esto no es soplar y hacer botellas. La herramienta es una herramienta, es un middleware muy potente. Eso implica trabajo con la herramienta, diseño de los workflows, implica monitoreo, implica una cantidad de cosas, de vagueo, etc. Y la herramienta y Integration Bus da esas herramientas visuales. Lo que no quiere decir que uno, moviendo cajitas alegremente, logre tener el resultado esperado, ¿sí? Perfecto. Bueno, esta es dentro de las cajas o de los nodos, como lo hacemos llamar, el que consideramos que visualmente tiene el mayor atractivo. Por un lado vemos el mapeo, supongamos un caso específico, necesito conectar una base de datos legacy que yo ya tengo con quizás una base de datos nueva o distintos mensajes. ¿Qué es lo que nos permite Integration Bus? De forma visual, como podemos ver ahí, cada uno de los parámetros que componen a la estructura de datos que estoy manejando me permite mapearlo con una estructura nueva, de forma de fácilmente asignar las variables viejas, por así decirlo, a las variables nuevas. Y nos da ahí, como podemos ver, las capacidades, por ejemplo, de mover directamente o funciones. Esas funciones, luego las vamos a ver un poco en la demo, cuáles son las funciones, pero básicamente una de ellas es sumar o alguna operación aritmética. El mapping puede ser una alternativa, de hecho lo vamos a ver como una posible alternativa dentro de la demo, puede ser una alternativa al desarrollo, a tener que meter código. No en todos los casos vamos a poder usar mapping, pero incluso en algunas oportunidades donde capaz que no sabemos cómo usar un código para hacer determinado, para crear un nuevo mensaje, para poner data en una base de datos, podemos llegar a usar un mapeo, ¿sí? Lo vamos a ver en la demo, les va a quedar claro. Una capacidad que también tiene Integration Bus fuera de la caja es que te permite automar, y no lo que hace es con cierta inteligencia te mapea, por un lado, mi mensaje viejo o con el que quiero mapear con el nuevo, en base a la nomenclatura directamente de las variables. Esta es otra también de los nodos que nos pareció muy importante, que es la capacidad de enrutamiento. Básicamente es definir filtros de forma, como podemos ver ahí, utilizando XPath, directamente accedemos al precio, que es en definitiva la variable que me va a terminar definiendo si voy a un tipo de procesamiento o a otro. También vamos a ver el ruteo de la demo. Bueno, también Integration Bus lo que nos da es, fuera de la caja, son patrones. Patrones básicamente es una solución reusable que nos da o que nos brinda Integration Bus para que nosotros la podamos desplegar de forma sencilla. Ese tipo de patrones a nosotros lo que nos da es la eficiencia de desarrollo o como un punto de partida. Necesitamos hacer un desarrollo, supongamos en ese caso una message queue que necesite hacer un tipo de comunicación, nosotros directamente con ese patrón el Integration Bus lo que nos permite es automáticamente generarme el flujo y utilizarlo como punto de partida. Muchas veces un poco lo que comentaba Juan, el zero approach, hay que programarse siempre. Pero por ejemplo, si tenemos el caso de tener una base de datos e incluso una aplicación móvil y requerimos de comunicarlo de forma sencilla, existen patrones específicos para hacer esa comunicación.
Entonces, todo esto que me genera a nosotros es desarrollo ya codificado y testeado dentro de la solución que nos permite a nosotros optimizar el tiempo de desarrollo. Y tenemos patrones disponibles para descargarnos de una comunidad. Exactamente, lo vamos a ver ahora. Bueno, un poco lo que decíamos de que hoy en día en el roadmap está muy de puja el hecho de lograr que nuestros servicios sean elementos consumibles. Integration Bus lo que me permite es de forma visual definir un tipo de servicio REST. Para aquellos que no saben REST, tenemos hoy en día básicamente dos modalidades. O consumimos protocolos SOAP o podemos consumirlo de tipo REST. REST hoy en día es el que está más de moda, por así decirlo, y lo que nos da Integration Bus, repetimos nuevamente, es minimizar el time to market. ¿Qué significa? Es la capacidad de visualmente definir las operaciones que nosotros vamos a consumir. Como podemos ver ahí en ese gráfico, tenemos algunas opciones básicas, por ejemplo, acceder a un cliente o seleccionar un cliente a partir de una operación GET. Podemos insertar clientes, podemos actualizar y todo lo hacemos de forma visual, agregando los distintos parámetros y de forma visual tanto el desarrollo como la operativa. Ahí podemos ver cómo es que se va desarrollando el header, que es el que va a ser utilizado para consumir. O sea que a nivel, para los que están del lado de desarrollo, esto lo que significa son horas de desarrollo y visualmente la capacidad de disponer de una herramienta que nos puede llegar a simplificar mucho el desarrollo. ¿Y qué es lo que me da Integration Bus? Además de esto, es la capacidad de integrarme con una solución que tiene IBM que se llama API Connect, que es un poco lo que veíamos de consumir todos los servicios. Este API Connect lo que permite es, si yo tengo, supongamos, algún servicio de tipo REST, me permite exponerlo a este API Connect para lograr la gobernabilidad de datos. ¿Esto qué significa? Es, tengo una aplicación, la tengo testeada, sé que está funcionando y de alguna forma yo quiero gobernar, quiero que mis proveedores empiecen a utilizarla. Bueno, ¿cómo hago? Como podemos ver, a un solo clic hacemos un push a esa tecnología y en esa tecnología nosotros lo que podemos hacer es controlar el ciclo de vida de esa aplicación. Podemos controlar quién la consume, controlar cuánto es que la consume e incluso hasta podemos monetizar ese API. Hoy en día está muy de puja el hecho de las llamadas hackathons o desarrollos específicos. Específicamente esta tecnología lo que nos permite es eso, exponer una API específica que nos permita a nosotros monetizar o que sea utilizada por proveedores externos. Entonces Integration Bus lo que nos da es de forma muy simple hostear lo que nosotros tenemos hosteado en Integration Bus, pasarlo a esta nueva tecnología. Bueno, a nivel gestionable, ahora pasando a autos de box, van a ver como muchas se empiezan a entremezclar. Muchas son autos de box, pero las quisimos categorizar quizás con otro tipo de nombre. Gestionable nos da directamente la capacidad de administración web de las aplicaciones que nosotros estamos gestionando. Directamente ahí lo que podemos ver es un set ya predefinido de operaciones que para la gente de operación lo va a notar muy familiar, como ahí justo nos aparece la línea, pero directamente aparece la capacidad de despliegue. O sea, nosotros tenemos una aplicación y automáticamente podemos hacer la tarea de mantenimiento de desplegar esa aplicación o incluso hacer un stop all o directamente establecer las estadísticas. O sea, es conocimiento embebido dentro de la solución que nos facilita la tarea de administración. Bueno, tenemos también las estadísticas propiamente dichas de, por ejemplo, de latencia de los mensajes. Podemos ver, por ejemplo, específicamente el tiempo que demoró cada uno de los mensajes. Esto sí viene a nivel operativo, que luego nos permite, por ejemplo, una cantidad muy interesante de otras métricas, por ejemplo, el mínimo o el estado específico en el cual los mensajes fueron transcurriendo, el CPU utilizado. Podemos utilizar, por ejemplo, el tiempo máximo que ha sido utilizado. Todo esto para gestionar nuestra aplicación. Como ven, es todo visual. Acá no estamos usando línea de código, línea de comando, perdón. O sea que Integration Bus lo que nos da es la facilidad de disponer de algo visual y que es accesible. ¿Qué otra cosa más nos da Integration Bus? Es la capacidad de gobernancia de nuestros propios desarrollos. Acá básicamente lo que nos da es una ventana en la cual nosotros podemos establecer o controlar el uso de nuestras aplicaciones. O sea, nosotros tener la visibilidad de que nuestras aplicaciones no estén siendo sobreutilizadas. Entonces nosotros acá directamente establecemos un umbral en el cual queremos que se nos notifique. Supongamos, llega fin de año y sabemos que las transacciones van a incrementarse, entonces
si tenemos definidos estos umbrales, nos van a permitir tomar las acciones correspondientes, o sea, estar notificados de determinados umbrales que nos permitan a nosotros tomar acciones. Esto también nos parece re interesante y es un Business Transaction Monitoring. ¿Qué significa? Esto es, agrupo los mensajes, los message flow, como se llaman en Integration Bus, los agrupo en una unidad de negocio, supongamos factura electrónica o servicios. Entonces, directamente lo que me permite la herramienta es definir cuáles son de aquellos flujos con cuáles yo voy a comenzar el procesamiento, con cuáles yo voy a terminar y con cuáles yo quiero procesar las fallas. Entonces, esta visualización que me da Integration Bus, lo que me permite en definitiva es responder a preguntas del estilo, bueno, ¿en qué estatus está la orden 1, 2, 3? O cuáles fueron aquellos mensajes que tuvieron una excepción. Entonces, como vemos acá en el gráfico, vemos como la transacción esta específicamente generó una excepción, o sea, una anomalía, y específicamente nosotros tenemos el tracking de qué fue lo que sucedió. Obviamente que esto a nivel de unidad de negocio o agrupación de message flow nos parece muy útil para poder detectar errores de forma sencilla. Bueno, ahora sí, si pensaban que era un poco técnico, ya ahora con esto bajamos a nivel desarrollador, o sea que los que no sean desarrollador, ahora Juan va a hacer algo. Acá es Integration Bus para los desarrolladores, nos da una capacidad que se llama el Flow Exerciser. ¿Qué significa? Es que el flujo automáticamente se va a ejecutar y yo voy a tener la capacidad de hacer un lookup, o sea, de evaluar cada una de las propiedades en cómo fue el ciclo de vida de ese flujo. Entonces, de forma muy sencilla, yo voy a poder evaluar cuáles fueron cada una de esas propiedades. ¿Y qué me permite hacer esto? Hacer pruebas unitarias y pruebas de regresión, porque yo lo puedo grabar. Tenemos ahí una posibilidad en la que yo puedo grabar ese mensaje y yo luego, a nivel de pruebas de regresión, lo que me permite es comparar los dos outputs que nosotros tenemos. Entonces, una herramienta nos parece muy útil a nivel de los desarrolladores y del departamento de testing. Y obviamente, como no podía faltar, la capacidad de debug, que es básica y es para todos los desarrolladores, es el salvataje que tenemos todos nosotros cuando testeamos algo. ¿Y qué es lo que nos da Integration Bus como plus? Es la capacidad de definir puntos de quiebre en los cuales yo quiero evaluar efectivamente el estado de las variables. Acá podemos ver cuáles son todos los threads de ejecución y yo puedo en cada una de las transiciones poner un punto de corte. Y obviamente que tenemos la posibilidad de, efectivamente a nivel de código, para lo que todos ya estamos familiarizados con puntos de corte en el código, que me permitan ver, por ejemplo, el estado de las distintas variables que tenemos. O sea, son funcionalidades básicas para los que son desarrolladores o para los desarrolladores que trabajan en su organización, decirles, bueno, Integration Bus le da lo mismo o características plus o adicionales que hoy en día ustedes están utilizando. A nivel de reducción de tiempo, lo que podemos ver entonces un poco es la posibilidad de llamar a otros flujos. De vuelta, estamos hablando de buenas prácticas de desarrollo, reusar flujos ya desarrollados y ya testeados. Lo que nos da Integration Bus es la capacidad de llamar a otros flujos que ya tengamos predefinidos. Básicamente ese es un nodo que nos pareció interesante mostrarles para que ustedes lo tengan constante. A nivel de reuso también la capacidad de usar librerías compartidas. Esto otra vez, la capacidad de hacer desarrollo propio y que cada una de esas librerías puedan llegar a ser consumida por los distintos procesos. Por ejemplo, en este caso, un proceso de venta con un warehouse. Cada uno de ellos están usando librerías. ¿Qué nos habilita a nosotros a nivel de negocio? Es contenido, inteligencia ya desarrollada que sabemos que muchas aplicaciones van a estar utilizando. Supongamos, desarrollamos la comunicación a nuestra base de datos o consumo, ese tipo de componente lo convertimos en una librería y todas nuestras aplicaciones se empiezan a consumir. ¿Qué significa esto? Reducción de tiempo, o sea, no tener que estar duplicando la información en cada uno de nuestros desarrollos. Bien, esto para hacerlo rápido, porque si no, varios se me van a dormir y no quiero, o sea que Juan te toca la tarea. ¿Qué nos da Integration Bus cuando hablamos de la confiabilidad que nos da? Bueno, si vamos por el esquema de activo-pasivo, lo que nos da a alto nivel es una capacidad de multiinstancia, que lo que nos habilita es lograr un mejor recovery ante algún tipo de baja en la disponibilidad de servicio. Eso como titulares para no entrar mucho en detalle. Ustedes sepan que Integration Bus me da out of the box
una capacidad para facilitar la integración de activo y pasivo. Y si vamos por una modalidad de activo-activo, lo que nos da es un global caché que nos permite lograr altos niveles de performance en cómo es que se guardan los estados de las distintas transacciones. Solamente eso. Sí. ¿Usan una base de datos? En el anterior, acá lo que utiliza es una message queue, utiliza dos message queue. Esas dos message queue se están replicando entre ellas tienen el mismo estado, y luego cuando alguno de los nodos se baja, automáticamente toma el control del otro. Bien, y esto era un poco lo que decía Juan. Tenemos la capacidad de una comunidad activa. Integration Bus pertenece al Open Technology for Integration. Nos parece algo muy interesante. Ustedes se pueden bajar patrones, conectores y modelos específicos según la industria. ¿Qué estamos hablando de esto? Otra vez, conocimiento embebido, reuso de información, capacidades que Integration Bus nos da fuera de la caja. Es tiempo, termina siendo tiempo para nosotros. Y acá el iconito lo pusimos para acordarnos de que Integration Bus, dentro de las modalidades de licenciamiento que tiene, lo que nos da a nosotros como desarrolladores es un licenciamiento de developer, que ese programa que nosotros nos bajamos a nivel de developer tiene toda la full capacity, o sea, es el mismo software que ustedes van a adquirir si adquieren la versión Advanced, por ejemplo. Obviamente que existen restricciones, por ejemplo, de utilización obviamente en ambiente de producción y de performance, pero estamos hablando de que Integration Bus nos da todas las capacidades que estamos viendo acá en un solo producto a nivel de desarrollo. Eso también nos quita un poco el respiro cuando queremos utilizar la solución para testear o para ver qué bondades nos da el sistema. Nos parece que este es un punto muy fuerte y se lo agradecemos a la gente de IBM, que muchas veces con otras tecnologías quizás no sea así y el deploy quizás puede llegar a ser un poco más complicado. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Kira. Bueno, vamos a pasar a la demo. Para hacer la demo tenemos a nuestro Integration Bus Genius, que es Pancho, ¿sí? Que es el hombre que está metiéndose muy duro a trabajar en los workflows y está en un proceso de aprendizaje muy fuerte porque queremos convertirnos realmente en los especialistas acá en la materia de Integration Bus. Y vamos a ver entonces la cosa funcionando, una cajita de entrada de archivo y una inserción en base de datos. Contanos de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a hacer. Sí. Hola. Bueno, buenos días, primero. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ponernos un caso teórico. Lo vamos a impersonar en una empresa, en un supermercado. Y bueno, vamos a evaluar distintas instancias, distintos problemas o distintas situaciones que puede tener esta empresa, y lo vamos a tratar de resolver a través de Integration Bus. Correcto. Tenemos un workflow. ¿Qué hace este workflow en particular? Bueno, en particular este workflow lo que hace es, en ese nodo de entrada de archivos, va a recibir un archivo, y nosotros vamos a definir un modelo para ese archivo. Sí. Va a leer la data y lo va a llevar a una base de datos. Es lo que haría este nodo computador que hablaba hoy Gerardo. Lo que tiene de particular esto es que nosotros somos los que vamos a definir la entrada del archivo. Entonces, podemos definir cualquier tipo de entrada, desde XML, desde cualquier estándar como CSV, hasta una entrada que es la que vamos a hacer nosotros, un bloc de texto, un bloc de notas, que llega data escrita de cualquier manera, Sí. Obviamente que con algún formato pero que se pueda entender, pero de cualquier manera, y lo vamos a tratar de interpretar a través de la entrada de Y archivo. poner esa data en la base de datos. Vamos a ver la entrada de datos, el formato que tiene, porque lo que vamos a tener que definir con Integration Bus, esto es muy importante, es el parseo. Nosotros vamos a tener una entrada de datos dada que viene de una aplicación que, quién sabe, puede ser una aplicación muy vieja, más nueva, el formato del archivo puede ser lo que sea. En este caso, nosotros tenemos una data que nosotros predefinimos, los nombres de nosotros, Francisco, Juan, Gerardo. Después vienen nuestras edades, yo soy el más veterano, después vienen nuestras cédulas de identidad, después vienen nuestros teléfonos y después viene nuestro correo. En algún elemento de esta data tenemos una separación. Por ejemplo, después de los nombres hay un punto y coma. Pero después hay algunos campos que son de largo fijo o largo variable, y eso hay que definirlo. Y todo eso nosotros lo que vamos a hacer es enseñar la Integration Bus cómo interpretarlo, cómo hacer el parseo,
Una vez que Integration Bus lo puede ejecutar correctamente en una instancia, lo va a hacer en todas las instancias. Y yo les puedo decir que nosotros hemos manejado algún incidente donde el archivo de carga, este archivo que ven acá, un poquito más complejo, un poquito más largo en cada línea, digamos, pero el archivo de carga tenía 90 megas. Entonces la idea es, te paso un archivo de 90 megas, que es un bulk enorme, un archivo de texto de 90 megas es algo muy grande. Si te paso ese archivo, interpretalo según los criterios que te di y cargame toda esa data en una base de datos. ¿Sí? Y anda informándome de cómo viene la mano, ¿sí? Porque también está eso, ¿sí? Cómo viene la cosa, cómo viene ese proceso de carga. ¿Sí? Si tengo que debuguearlo, tengo los instrumentos para debuguearlo. Entonces, lo que vamos a hacer, en este caso nosotros elegimos, por ejemplo, el elemento separador, el punto y coma, ¿no? Nosotros podemos, y es interesante porque en Integration Bus, el decirle si es un punto y coma, si es un pipe o si es un guión del medio, eso sí se hace 100% pegándole a la cajita, configurando los elementos del nodo. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un parseo que también es muy visual. Vamos al proceso. Vamos a ver un poco. Presionarlo durante 2 segundos. Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces, perdón ahí, el modelo. Esto es cómo se ve en Integration Bus la definición del esquema de entrada de datos. Esto es lo que decía Juan. Voy a agrandarlo un poco para que se vea. Bueno, lo que estamos definiendo acá es el cuerpo del mensaje que él va a interpretar. Si bien acá pueden ver el nombre, la edad, la cédula. Lo que hablaba Juan un poco de editar cada variable es que sobre cada variable, sobre cada parte del esquema del mensaje, nosotros tenemos muchísimas opciones de configuración. Esto es lo que hablaba Juan, por ejemplo, nosotros definimos un terminador que es un punto y coma, pero realmente hemos visto, y Juan lo acaba de nombrar, casos de que el terminador puede ser cualquier cosa, o la data puede venir sin terminador, de largo variable, de largo fijo, y todo eso Integration Bus nos da la posibilidad de definir. Bien, lo que... Hagamos una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Para ir a mostrarlo ya directamente, vamos a poner en la picota. Y lo que vamos a hacer es un file input, ¿verdad? Vamos a tomar, ya que estamos definiendo el parseo, etcétera, cómo interpretar el documento, vamos a tomar el documento y lo vamos a poner en una carpeta. Integration Bus está mirando permanentemente, está monitoreando la carpeta, y cuando uno le tire un archivo que sea parciable, lo va a ejecutar, lo va a parciar. Lo que no pueda parciar, obviamente no lo va a parciar, y probablemente, si hemos configurado bien todo, nos dé un mensaje de error de tomé este archivo, no lo puede parciar, acá hay un error. ¿Sí? Entonces, está deployando, está implementando el workflow Pancho. Estoy mostrando lo que hablaba Gerardo, el tema del flow exerciser, o sea, la capacidad que tiene Integration Bus de meterse dentro del mensaje mientras está sucediendo y poder analizar lo que está pasando, sobre todo con una herramienta de testing. Ahora le vamos a mostrar bien el tema del flow exercising porque es súper importante. Entonces, tengo el archivo, tengo el parseo definido, obviamente ya lo trajimos definido de antes, si no esto iba a demorar mucho. ¿Tá? Y lo que voy a hacer es tirar el archivo dentro de una carpeta que Integration Bus está monitoreando. Y después, y para que sea televisión de verdad, Pancho, mostrarles que no hay nada en la base de datos, porque si no, no nos van a creer. La base de datos efectivamente está vacía, ¿sí? La carga se va a hacer en línea. No tenemos nada, tenemos sobre los campos, la base de datos está... Obviamente que en el proceso nosotros podemos hacer cosas como dropeame la tabla actual, pero en realidad duplicame la tabla actual, cambiarle el nombre, dropeame la vieja, meté la data, es decir, todo eso lo podemos incluir dentro del proceso del workflow, ¿verdad? Bien, vamos a pegar el archivo, ¿tá? Ahí lo está procesando Integration Bus. Vamos al Visual Studio, lo vieron, ¿no? Sí, correcto, lo quitó, lo movió, lo consumió, y ahora vamos a hacer una actualización de la base de datos. Creo que copiaste otro archivo, no era el TXT. El archivito ese, el evento copiaste. Yo ya me iba a poner adelante de la pantalla. Y iba a hacer pam, 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 pam. Ahí está. Entonces eso tiene que haber generado un log, un error. Y lo hicimos para que hubiera un error. Y el 3 lo hizo... Ahí está. Visual Studio que lo cerraste. Solo nervios. No pasa nada.
Ahí está, Seguridad Management Studio. Nosotros trabajamos con SQL con un tema de practicidad. La base de datos puede ser una SQL DB2, la que ustedes quieran. Ahí está. Entonces, tomó un dato, venía de algún lugar, no sabemos, aplicación en COBOL. Vamos a darle que era una aplicación de un señor que ya falleció, que lo desarrollaba, aplicación en COBOL. Ese es el output y la verdad el negocio lo necesita. 90 millones, todos los días se cargan este tipo de datos. Acá está mostrando Pancho lo que hablábamos hoy, que nosotros no es que estemos viendo el resultado al final del workflow. En este caso es un workflow de solamente 2 noditos, ¿no? No tiene mucha gracia, pero no solamente estamos viendo el resultado al final del workflow, sino lo que estamos viendo es el mensaje en el caño, es decir, el mensaje que le está pasando un nodo a otro y podemos debaguear sobre ese mensaje directamente. Y interpretar qué es lo que no funcionó de lo que yo quería que funcionara. ¿Sí? Bien, entonces, acá tenemos una base de datos con unos datos que son datos de cliente, ¿verdad? En este caso, nosotros seríamos los clientes, ¿sí? Que estamos cargados en la base de datos. ¿Podemos ver la base de datos un segundo? Vieron que hay puntos, ¿no? Vieron que como esta es una empresa retailer, hay puntos, el programa de fidelización, etc. Entonces acá lo que va a pasar en este escenario es que, perdón que estoy de este lado, pero que el otro micrófono se quedó sin batería. Y quiero acercarse la pancha si es necesario. Una empresa grande, una gran superficie adquiere al boliche del barrio, ¿no? El supermercado del barrio. Entonces nosotros queremos conservar, ambos tienen un plan de fidelización, nosotros queremos conservar y respetar el puntaje de los clientes que son de 1 a cuando van a comprar a el supermercado o comprador o el adquirido, etc. Si queremos hacer ese juego de respeto, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, un poco la idea acá es que a través de este nuevo mapping que hoy mencionaba Gerardo, vamos a meternos en la base de datos que tenemos definida como una tabla en ISQL, que es esta tabla de empresa adquirida. Vamos a meternos en esta base, vamos a ir a buscar vía servicio SOAP, que ahora voy a explicar un poquito, uno de estos personajes que son personas que compran esta empresa adquirida. Y vamos a llevarlos vía web service a nuestra tabla. Es interesante. Vieron que acá en este caso, como es el supermercado del barrio, en vez de tener millas tiene cuadras. Ahí ven y nosotros parte de lo que vamos a hacer con el mapeo, los que somos de Malvin de toda la vida, Pablo, sabemos el tema del supermercado del barrio. Lo interesante es que nosotros vamos a hacer un mapeo, obviamente las cuadras son cuadras en el supermercado del barrio. Si el señor Pérez que compra en el supermercado del barrio va a comprar en la gran superficie, que en definitiva acaba de adquirir el supermercado del barrio, lo que va a querer el señor Pérez es dar su tarjeta del supermercado del barrio que tiene su plan de fidelización y que le respeten las cuadras, porque, a ver, porque me compraste el supermercado, no me vas a dejar a mí sin los puntos que me gané. Esa es la idea, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá... explicar un poco qué es esto. Bueno, esto para los desarrolladores capaz que es bastante conocido. Esto es la herramienta SOAP UI, que lo que hace es básicamente simular un mensaje vía aplicación web, por ejemplo, puede ser un celular. Una aplicación de un celular. Una aplicación de un celular. Y bueno, lo que nosotros le vamos a especificar acá es el número de cédula, que puede interpretarse como la tarjeta pasando por un sistema a nuestra Integration Bus para que vaya a buscarlo a la base de datos adquirida. Bien. ¿Y cómo sigue el proceso? Es decir, el proceso del workflow va de dónde a dónde. La respuesta de servicio. La respuesta de servicio, que es la vuelta del mensaje SOAP, o sea, es la respuesta que tiene el mensaje, y el ingreso en nuestra base de datos de los datos del cliente. Correcto, y en este caso el nodo mapping, acá es la magia, porque nosotros este nodo mapping lo teníamos en un nodo compute. Cuando ustedes quieren expandir la capacidad de procesamiento de Integration Bus, lo que hacen es poner un nodo de computación y le meten código adentro. Nosotros en este caso teníamos código y dijimos, che, vamos a hacerlo con un mapping porque así le mostramos a la gente el mapping y queda bueno. Y esto es un mapping que uno lo ve así y dice, ¿de qué me estás hablando? Pero sin embargo está súper visual y interesante. Contanos. Bueno, lo que tenemos definido de este lado es el mensaje de entrada, es lo que va a ir a buscar. Esta es la base de datos, y ahora la vamos a poder ver, las columnas de la base de datos adquirida. Sí. Y esta es...
son datos de la empresa adquirida. Son datos de la empresa adquirida, exactamente. Okay. Y de este lado lo que tenemos es la base de datos nuestra, la base de datos madre. Nuestra. Es decir, la empresa compradora, empresa adquirida. La consulta es en línea. Lo que va a pasar es que un cliente de la empresa adquirida, el señor Pérez, que compra en el barrio, va a la gran superficie a comprar, ¿sí? Y se encuentra con que puede pasar la tarjeta de la empresa de toda la vida, de su supermercado del barrio de toda la vida, y le reconocen ese puntaje que tiene acá en cuadras, se lo reconocen en puntos de allá. Y además, con un agregado, porque hay una operación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Correcto. Nosotros dentro del nodo mapping podemos, tenemos como varias capas a medida que vamos customizando. Tenemos, sí. Comentemos el tema de, como ven, nosotros lo que estamos haciendo es que estos son campos de una base de datos. Este se llama cuadras, pero cuadras está directamente vinculado a puntos, por ejemplo, o cel en este caso está vinculado a celular. Esto nosotros lo estamos haciendo acá con un mapping a mano. A ver, estamos trabajando a mano, el mapping lo hicimos a mano. Podría ser un automapping porque ahí hay un like, ¿no? Hay un nombre de campo que se llama parecido. En este caso no lo quisimos liberar al automapping, pero también podría este proceso darse por un automapping, ¿sí? Perdón que estoy sin el micro, pero dale nomás. Sí, no, eso que decía Juan es para mensajes mucho más complejos, mensajes mucho más grandes. La herramienta de automapping, que tiene varias variables para configurar, es interesante el hecho de que pueda justamente mapear cosas sin que nosotros tengamos que ir a agarrar la cajita y llevarla hacia el otro lado. Lo que estamos viendo acá, básicamente, lo que hablaba hoy Gerardo, son las funciones. Esto, la mayoría de las funciones mueven el dato de un lado al otro, salvo esta que nosotros quisimos de alguna manera representar la capacidad que tiene de manera muy simple. Esta es una función de suma, es una función que ya viene embebida y que nosotros le podemos decir al dato, sumarle, por ejemplo, al dato de cuadras, sumarle 100 y convertirlo a puntos. Valoramos que te vengas a comprar ahora y te hacemos un pequeño regalo y te reconocemos lo que tenías antes, ¿no? Pero sí, esta parece bastante simple, sin embargo, Iteration Bus tiene muchas transformaciones embebidas y aparte nos permite hacer nuestras propias transformaciones. Exacto. Con, como decía hoy Gerardo, ISQL, Java para los desarrolladores Java o Expa. ¿Te parece verlo en acción? Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces, ¿la entrada cuál va a ser? La entrada va a ser una aplicación, que en este caso es el SoftUI para la demo, pero podría ser perfectamente la caja o el celular, ¿sí? Entonces lo que vas a hacer es entrar la cédula. Cuando vos entres la cédula de, yo que sé, no sé, lo que te guste más, de Luis Suárez, por ejemplo, del pistolero, porque es nuestro ídolo, que es el mejor de todos nosotros. Entonces, cuando entres la cédula de Luis Suárez, lo que va a pasar es que se va a cargar en la base de datos de la empresa que adquiere y además le va a sumar las cuadras, la va a convertir a puntos y le va a sumar 100 puntos, ¿sí? Va a tener 1100, porque si tienes 1000 cuadras más 100 puntos, 1100. Anda, buenísimo. Muchas gracias. Bien, ahí, pimba, le dio ejecutar y apareció registro completado, bienvenido. Luis le trajo todos los datos, nos muestra todos los datos ahí. Y vamos a nuestra tabla y la vamos a refrescar. Y acá está Luis. 49 años le pusiste, ¿no? Se nos retiró. Sí. Sí. Y va a traer todos los datos de Luis Suárez y tiene las 1000 cuadras convertidas a puntos más los 100 puntos que tenía que ganar. Entonces, mission accomplished. Ahí, buenísimo. Excelente. Entonces ahí tenemos ahora una base de datos actualizada. Bien, ¿cómo seguimos? Bien, para el... ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? ¿No? ¿Entiende bien? No, en este caso él tenía 1000 cuadras. Le vamos a regalar 100 puntos porque es la primera vez que compra en el supermercado Gran Superficie. Y a partir de ahí, cada vez que compra algo se gana algún punto. O alguna cuadra. Ah, perdón. Si lo ejecutas de vuelta en realidad, va a tener 2200 puntos. En la demo no tenemos previsto. Muchas gracias por tu pregunta. Pero puede que funcione y todo, habría que ver, Sí, bueno, en realidad es que nuestro sistema de entrada va a ser otra aplicación. Traigámosle un sándwich que coma.
esta en realidad no es nuestra aplicación de entrada de puntos, sino la que vamos a ver ahora. Exacto. No, Está perfecto. Al contrario, buenísima la pregunta porque... Sí. Pensé que en la función podías, de alguna manera, ir. Si no fuera una demo, una demo de hacer acá, es más, le íbamos a hacer así, como vos planteás, el tema dijimos, bueno, un tema de acortar el tiempo, que es una demo, pero que si vos podés ir a fijarte acá, a ver si está... Porque, claro, lo lógico es, primero me fijo acá a ver si está. Si está, le sumo los puntos de la compra. Si no, voy, lo traigo, le sumo 100 puntos y le sumo los puntos de la compra. Se le hago todo el proceso. Sí, Mauricio. ¿Qué tanta auditoría puedes hacer sobre las operaciones que ejecutaste? O sea, ¿qué capacidades, más allá de las que yo pueda desarrollar y hacer magia, ¿no? ¿Qué cosas trae Out of the Box? Bien. ¿Alguien tiene alguna respuesta para Mauricio que le pueda...? Ahí, Integration Bus, auditoría a nivel de registro de cada uno de los pasos, era lo que veíamos en la pestaña de gestionable a nivel web. Él te va generando todo el tracking de cuál fue el paso, los distintos pasos del flujo. La seguridad, ¿no? Claro, yo quiero saber cuántas veces se ejecutó un determinado servicio porque es crítico para mi sistema, porque me están ingresando los saldos de cuentas o... Lo ves en las métricas de estadísticas, lo podrías ver en las métricas de estadísticas en el portal. Si quiere gobernancia, ¿qué es lo que quiere? Claro, quiero saber quién fue, quién lo hizo, a qué hora... Claro, si querés gobernancia, ahí sí deberías ir a lo que comentábamos del API Connect, que ahí sí podés, de hecho, controlar cuál es el uso de la aplicación y monetizar específicamente. O sea, en Integration Bus vos vas a hostear el servicio y le vas a decir al API Connect, toma, gestionámelo, hacerle gobernancia. Entonces, el tracking lo vas a tener en el API Connect. Claro, es una solución, como comentamos, que es aparte, pero que se integra de forma nativa out of the box. Este es el super mega workflow. Este es el más importante, sí. Bueno, este en realidad es lo específico, lo que pasa dentro del supermercado. Es, llega un cliente, realiza la compra, que lo vamos a representar de vuelta como una entrada de servicio, como una aplicación web. Y lo que acá van a pasar varias cosas. Lo primero que va a hacer es, como esto de nuestro sistema de fidelización, va a calcular los puntos que genera la compra. Para eso, Integration Bus te permite definir variables de entorno, variables, en este caso yo le puse valor de punto, que te permite, por ejemplo, tener un valor por defecto, yo le doy 50, pero también te permite consumirlo desde afuera, desde una API, por ejemplo. Y lo que va a hacer después de realizar ese cálculo es... Perdón que estoy... Bueno, que te lo encuentro. Lo que va a realizar en el cálculo es ponerlo, ahora lo voy a mostrar, ponerlo en un correo para la persona que hizo la compra. Le va a llegar. Está haciendo otro, ¿no? Notificar por correo a la persona que hizo la compra con todos los datos. Obviamente hay que dar una respuesta a la terminal que hizo el pedido. Y por último, va a depositar algo para el backend, que es la generación del ticket, de la facturación electrónica. Sí. Va a prepararnos la factura electrónica para que nosotros la procesemos. Después vamos a ver en el workflow siguiente, la factura electrónica tiene un procesamiento específico. Montos mayores a 10.000 unidades indexadas se procesan inmediatamente. Montos menores a 10.000 unidades indexadas se encolan. Eso es lo que vamos a ver a continuación, pero ya el proceso nos prepara el e-ticket. Un e-ticket medio trucherí que es el que hicimos nosotros para no ponerle todos los campos de la DGI. Podríamos usar el esquema de la DGI y ya ponerle absolutamente todos los campos a nivel XML y que quedará pipí cucú para ser procesado por la herramienta, por la aplicación de factura electrónica que usemos. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que le ha creado. Yo estoy parado sobre el generador de archivo, la salida de archivo, Sí. Que va a generar el ticket. Esto es un poco los nodos que no tienen tanto de meterse dentro del nodo de programar, es más, no tiene dentro de meterse, es más bien configurar ¿Dónde va? ¿Cómo se llama el archivo? Exactamente. Entonces, si te parece, lo vamos a ejecutar. Perfecto. Para eso vamos a necesitar un comprador. SoapWheel, esto podría ser de vuelta a la caja o el teléfono. Sí, algo que tiene interesante, nosotros lo estamos probando con SoapWheel porque queremos mostrar que lo estamos haciendo por fuera de Integration Bus. Pero Integration Bus tiene una herramienta propia embebida para generar mensajes y hacer testeo de software.
Exacto. De SOAP y de REST y algunos otros más. Entonces, para que se vea ahí, voy a tener que escribir tu cédula. Mi cédula es 4 millones, no, 1765 609 y al 0. ¿Y el precio de lo que va a Y acabo de comprar un algo por 555 pesos. Y vamos a ejecutar. Puede demorar un poquito. Bien. ¿Qué me devolvió? Te devuelve, bueno, tus datos personales, Sí. el precio de tu compra, Sí. los puntos generados que hiciste con esta compra, que es el cálculo de dividir los 555 puntos entre 50, Exactamente, que es el valor ingresado como variable de entorno. que es el valor ingresado como Sí. variable de entorno. Y bueno, después esto es una consulta a la tabla de los puntos actuales. O sea, él va, actualiza la tabla y después toma ese dato. Yo tenía 0, ahora tengo 11 por motivo de esta compra. Exactamente. Capaz el sonido en tu celular te hubiera llegado el correo. Ay, ¿vos decís que me sonó? Ay, sí, mira, vamos a Martín acá. Martín, tú sos testigo, ¿qué dice acá? Vení, gracias Martín. Para otro más que ¿Cuántos saldos de 11 puntos? Ahí está, gracias. Muchas gracias. Bien, gracias Martín. No, te entiendo perfectamente lo que está pasando también. Sí, sí, a los 33 ya. Bien, ahí me llegó, en definitiva, me llegó el mail con la confirmación de los puntos. Nosotros le pusimos 0 amor al mail, en el sentido que el formato del mail dice: Juan, te conseguiste 11 puntos nada más. Ya esto es demasiado, porque en general las tarjetas no te mandan esto, pero si queremos hacer algo super cool, ya le mandamos el mensaje, ¿no? Bien, ¿y se generó? Se generó, primero vamos a mostrar un poco la base de datos antes. Sí. En nuestra base de datos lo que sucedió fue que se actualizó la tabla en el campo puntos para Juan. Sí. Y además generó el ticket que vamos a utilizar en el siguiente flujo de facturación electrónica, que como decía Juan, no es un ticket muy elaborado. Claro, no es el ticket que mandaríamos a EGI porque dice hasta los puntos que ganó la persona. Pero si quisiéramos armar un e-ticket para DGI, le pasamos el esquema de cómo se arma el e-ticket y punto. El tipo agarra, pimba, lo arma y ya le pasa el valor de la compra con todos los campos necesarios. Bien. Y bueno, un poco la idea para redondear en el último workflow es utilizar este mismo e-ticket que acabamos de generar y moverlo a lo que sería el pasaje de DGI, el pasaje de entrada de este ticket. Para eso tendríamos que contar un poco cómo es que funciona el tema de... ¿Vamos a ver el workflow? ¿Cómo no? Obviamente nosotros lo que hicimos fue entrar a hacer workflows por separado por una cuestión de practicidad de la demo, pero esto en realidad sería un tap, pasar de un estado al otro y ya está, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos básicamente es una entrada de archivo. ¿Cuál es el archivo y el ticket generado? Y lo que voy a hacer, o lo que va a hacer Integration Bus en este caso, es rutear. Integration Bus está mirando la carpeta, ve que se genera un e-ticket y va a tomar una decisión. Lo va a abrir, lo va a leer y como va a entender que es precisamente un e-ticket, va a tomar una decisión de ruteo. Pero ¿qué pasa? Las aplicaciones de factura electrónica, si están familiarizados con ellas, lo que hacen básicamente es manejar dos carpetas, el TK mayores y el TK menores. ¿Sí? Básicamente en el TK mayores son facturas o e-tickets de más de 10.000 unidades indexadas y al TK menores se rutean facturas de menos de 10.000 unidades indexadas, unas se encolan, las otras se procesan inmediatamente. Es un tema monto y eso está fijado por la EGI. Lo que hace este workflow básicamente es distribuir los e-tickets a TK mayores o TK menores dependiendo de un cálculo, que es este nodo de computación. ¿Sí? Dependiendo de un cálculo que es por cuánta plata es este ticket, digamos. ¿Sí? Y ahí sí podés mostrar el nodo y todo. Sí. Porque no hay que tener miedo. Es decir, este nodo requiere computación, porque lo que estamos haciendo en este caso particular es tomando un valor que está dentro del documento, leyendo el documento, tomando un valor, dividiéndolo y haciendo un cálculo. Esto lo estamos haciendo con ISQL. Nosotros nos estamos acostumbrando a trabajar con ISQL, que digamos es el lenguaje recontra nativo de Integration Bus, pero si Pancho o yo o Gerardo hubiéramos sabido mucho de Java en un momento dado, ni hubiéramos tocado SQL, nos hubiéramos ido a Java, porque es así, es decir, ¿qué saben hacer ustedes? Yo sé Java, o tengo alguno que la rompe en .NET, buenísimo. Esto está hecho con ISQL. Es el único comentario. Sí, algo también interesante que acá en realidad se ve como que fuera mucho código. Integration Bus tiene, sobre todo con lo que hoy hablaba
Gerardo de los patrones, tiene cosas que ya vienen fuera de la caja. O sea, esto, de lo que yo tuve que tocar, todo esto lo genera Intelligent Bus. Son dos procedimientos para copiar cabecera de mensajes o copiar mensajes enteros. Pero digo, lo que hice es exactamente esto que está acá. Todo lo demás es autogenerado cuando nosotros simplemente arrastramos el nodo. Claro, lo que hiciste fue dividir el precio entre el valor de la unidad indexada, que es una variable de entorno también. Que nosotros arbitrariamente ahora la fijamos en 4, es 3,4. ¿Sí? Bien. Y después de este nodo lo que tenemos es el nodo de ruteo, que hoy también lo habían hablado. El nodo de ruteo básicamente toma una decisión a partir de una variable, que en este caso es la variable que nosotros pusimos en el nodo computador, la variable de cálculo. Lo que hace es decidir hacia qué terminal va a enviar el mensaje, dependiendo de si tenemos 10.000 unidades indexadas o más, o menos de 10.000 unidades indexadas. Exactamente. Si querés procedo a... Dale, vamos. Entonces, tenés tu ticket era 555 pesos. Lo lógico es que vaya a la carpeta menores, ¿sí? Es unas 130, 140 unidades indexadas. Ahí está. Básicamente la carpeta enviar sería la que tendría que recibir Es una carpeta, nosotros le pusimos enviar, le podés poner el nombre que sea. Hemos visto que en algunos sistemas de facturación electrónica la carpeta se llama enviar, entonces le pusimos ese nombre, es arbitrario. Bien, entonces las carpetas TK mayores y TK menores están definidos dentro de este directorio por una cuestión de simplicidad, de verlo, de ver efectivamente que se mueve hacia un lado o hacia el otro, pero podría estar definido incluso en otro sistema, o sea, no necesariamente tienen por qué estar dentro de esta carpeta. ¿Y quién tomaría el e-ticket ruteado una vez que fuera ruteado a una de esas carpetas? Por ejemplo, Rondanet, no sé, alguna aplicación de gestión de facturación electrónica. Esto es televisión, ¿verdad? Porque esto funciona así, ¿no? O sea, no es que el ruteo funciona así. Bien, entonces lo que vamos a hacer es tomar el e-ticket que habías usado 555 unidades indexadas, 135, 140. O sea que no va a pasar de los... Va a pasar a menores, obviamente. Entonces, la vamos a pegar ahí. Vamos a pegar y esperar que Intelligent Bus está mirando y la movió a menores. Mostrar menores, por favor. Ahí está. Y es 58. No convirtió, no hizo nada, ¿no? De vuelta. O sea, acá lo único que hicimos fue el movimiento. Podríamos haber convertido, podríamos haber cambiado de número. De hecho, podríamos haber pasado el mismo e-ticket con el monto calculado en unidades indexadas en vez de pesos. No lo hicimos porque no valía la pena para la demo, pero sí funciona de esa manera. Puedes cambiar y aparte mover. ¿Sí? Bueno, y bien, eso es lo que yo tenía para mostrarles. Me encantó. Esto fue la práctica de todo lo que hablamos antes. Y nosotros acá hemos llegado al final, incluso hasta cumpliendo con nuestra agenda, porque son 10:59. Esto es brillante, ¿sí? Pocas veces se da. ¿Sí? Entonces les voy a pasar ahora, les agradezco de nuestra parte. Eso de autoelogiarse, claro. No hay que perder nunca esa capacidad de valorarse a sí mismo. ¿Sí? Gente, muchísimas gracias por venir. Quiero agradecer en especial a la gente que nos está viendo vía streaming desde Paraguay y Argentina. Y, insisto, creemos que este es un tema álgido para las instalaciones de TI, para los desarrolladores. Estamos a las órdenes, nos encanta el tema, estamos invirtiendo muchísimo en competencias y capabilities en este tema en particular. Francisco está coleccionando una cantidad de certificaciones en el Integration Bus y en particular en las herramientas de integración de IBM tenemos una confianza absoluta de que son productos world class. Son productos que están ayornados, es el Enterprise Service Bus de IBM, pero existen desde hace muchos años y son sólidos, robustos, enterprise, confiables. Nos sentimos muy contentos de poder invertir y trabajar en este tema. Muchas gracias por venir y que tengan un lindo día. Gracias.